dimensión astronómica de los nodos. También hay una dimensión que tiene que ver con la manifestación de ese ciclo astronómico, que es un ciclo astronómico, como estábamos diciendo, implica al Sol y a la Luna, y que por lo tanto está implicando a todo el sistema Tierra, es decir, a toda la matriz, a todo el orbe sublunar, como queramos llamarlo, y hemos establecido que dentro del orbe sublunar todos los entes discretos, es decir, todo ente que tiene complexión natural, es decir, que se corresponde con los principios tal y como los describe Aristóteles, es decir, aquello que tiene en sí mismo el proceso que determina su pleno desarrollo de la forma, ¿de acuerdo? Es decir, aquello, como decía Heidegger, que representa el proceso de reposar en el cambio. Todo ente que tiene, por lo tanto, una complexión por sí misma vibra dentro de ese mismo olor, es decir, vibra dentro de esa misma unidad. Con lo cual, todo lo que ocurre a nivel de la Luna se refleja en cada uno de los elementos que conforman ese sistema. Eso es una cosa que está establecida ya por la ciencia moderna de manera pues muy determinante, pero que no hacía falta tantos años y tantas investigaciones y tanto detrimento a otras formas de conocimiento para llegar a esa comprensión. Es una comprensión que ya reposa bien descrita y establecida según criterios empíricos, es decir, según un principio que satisfaría totalmente los requerimientos de falsabilidad propios del método científico moderno, que llamarlo moderno me parece un abuso, pero en fin, porque, vamos a ver, los antiguos ya tenían sentido común, y por lo tanto el principio de la ciencia del método científico es simplemente el principio del sentido común. Entonces, bueno, preconizar que la ciencia lo ha inventado, pues me parece abusivo, ¿no? Suponiendo que sea ciencia aquello de lo que estamos hablando, porque eso también habría que verlo, ¿no? De todas maneras, centrados en lo que estábamos diciendo, todo lo que ocurre a nivel del movimiento entre el Sol y la Luna ocurre al nivel del proceso de manifestación de lo potencial y de lo activo, o sea, la relación entre la potencia y el acto. Y por lo tanto, en el seno de cualquier ente natural se produce un proceso de transformación en el cual está operando una dimensión, que es la dimensión de aquello, el patrón que está establecido en el núcleo íntimo del ente natural, se desarrolla. Entonces, evidentemente, todo lo que ocurre a nivel del orbe sublunar como sistema resuena con cada uno de los elementos que tienen una complexión dentro de ese sistema. Entonces, la interacción que tiene el ciclo de los nodos en el individuo se corresponde dentro del gráfico, se corresponde dentro del gráfico natal con los puntos nodales. Los puntos nodales, y ese factor hay que tenerlo en cuenta, son puntos que interesan una fase zodiacal, es decir, interesan un signo. Están vinculados a lo que representa una fase determinada en el proceso estacionario. Y en cada carta, ese signo, o sea, el nodo, o el signo en el que se encuentra el nodo, pues está orientado hacia un área específica. En relación a los ángulos, que son el medio cielo, el ascendente, el descendente y el fondo del cielo, que son las 4 casas cósmicas. Entonces, la condición de los nodos establece 2 puntos vorticiales en la carta del individuo. Por un lado, el punto del nodo norte, que es un punto absorbente, que es un punto en el cual la persona experimenta un agujero que es necesario llenar. Ese agujero que es necesario llenar es, por decirlo así, hacia donde va el anhelo, o mejor dicho, yo para explicarlo siempre me refiero al término falta, ¿no? Falta. Hay que entender que lo que está vinculado a los nodos es la condición de la falta. La falta. La falta en un sentido, si lo queremos, incluso hasta ético, ¿no? O sea, ¿dónde está, qué es lo que significan los nodos? La relación del sistema con la falta, con la mengua. Es decir, es el punto en el cual hay un elemento que es necesario ser llenado. Y eso se corresponde con lo que estábamos hablando cuando veíamos interpretado el toroide de vórtice, ¿no? Nosotros estamos viendo que hay un punto en el cual se produce una
absorción y un punto en el que se produce una dispersión. El nodo norte representa ese punto en el cual hay absorción, es decir, es un agujero que yo necesito colmar. Mientras que el nodo sur es un agujero, ¿de acuerdo? Mejor dicho, es un surtidor en el cual lo que yo he absorbido por un lado se disipa dentro de todo el sistema. Con lo cual tenemos un canal de absorción. Para describirlo podemos imaginarlo viendo una bañera, ¿no? O sea, nosotros tiramos el tapón de la bañera y en ese momento pues, el agua pues, describe una espiral, esa espiral se cuela por el agujero. Y nosotros podemos imaginar pues, una espiral en el sentido inverso, ¿de acuerdo? Estableciendo pues, el agua cómo se cuela por el otro lado, es decir, cómo vuelve, ¿de acuerdo? Cómo se distribuye a través de un eje torsional que está en el centro de esto. El centro del sistema del individuo, lo que representa el nodo norte, es ese lugar en el cual yo experimento la falta, es decir, por donde se cuela toda la energía dentro del sistema a través de lo que representa básicamente el movimiento de la luz. Entonces, cuando nosotros estamos viendo los nodos, cuando encontramos, por ejemplo, el nodo norte, por ejemplo, en la casa décima, y el nodo sur en la casa cuarta, la casa décima representa el karma, como tú decías, es decir, representa el ámbito en el cual se da la acción deliberada, la acción a través de la cual el individuo busca su notoriedad, está relacionado con la autoridad, está relacionado con el principio de gobierno, está relacionado con lo que representa la construcción del ego individual, ¿de acuerdo? Frente a lo que es el ascendente, que es la forma a través de la cual se expresa la vida o se expresa la complexión del individuo, ¿no? Sería un poco largo explicar las diferentes connotaciones, pero si por ejemplo nosotros estamos viendo el nodo norte en ese espacio, esa persona donde experimenta el anhelo, donde experimenta esa falta, donde experimenta ese agujero, es decir, por donde se va a colar toda su energía, por el 10º lugar. Todo lo que esa persona logre en el 10º lugar significará una pérdida en el 4º, que es el punto contrario. Es decir, todo lo que de alguna manera apunta hacia la 10ª se dispersa o se disuelve o se diluye, ¿de acuerdo?, en la 4ª. No podemos entender, por lo tanto, el nodo norte sin entender el nodo sur. El nodo norte nos indica aquel punto hacia donde todas las energías dentro del marco de ese sistema, dentro del marco del sistema, que hay que entender que la carta... teníamos una conversación antes y decíamos pues que la complexión del individuo se corresponde con su dimensión genotípica y fenotípica, es decir, genoma, aquello que se corresponde con lo congénito, y fenotípica, lo que se corresponde con la fenomenología o la manifestación, ¿vale? Y en el ámbito de fenotípico pues nos encontramos con las limitaciones del medio. Y dentro del ámbito de las limitaciones del medio nos encontramos con una secuencia de condicionamiento. Bueno, pues esa secuencia de condicionamiento es lo que se describe dentro del ámbito de la carta en relación al momento del nacimiento, que es muy interesante de tratar, porque en el fondo hay una dimensión conceptual pues, muy interesante y muy importante de tener clara si se quiere comprender aquello de lo que estamos hablando cuando hablamos de astrología holoscópica, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos viendo el nodo norte, estamos viendo precisamente ese espacio, ese lugar a donde yo voy. Y el nodo sur es más bien el lugar a donde es un lugar de déjà vu, es decir, es un lugar donde yo ya he estado, ¿de acuerdo? Y hasta cierto punto lo que representa el nodo sur es disipación y lo que representa el nodo norte es concentración, ¿vale? Concentración. Y hasta cierto punto es donde experimentamos la falta. En ese sentido se ha dicho, y en el ámbito de la tradición, la teoría de los nodos pues es uno de los puntos pues, más complicados y más difíciles de definir, ¿no? De hecho, los antiguos tienen visiones divergentes en cuanto a lo que representan los nodos. Desde mi humilde punto de vista, y después de confrontar pues, conocimiento de muchos de ellos y de tratar de manejar pues lo que es su cosmología, pues me he ido formando con un criterio acerca de lo que representan los nodos. Y yo diría que los nodos son disrupciones o son
de alguna manera, anomalías dentro del marco de la carta. Siempre son puntos de anomalía. Al hablar de anomalía, quiero decir, son puntos en los cuales lo que se encuentra en ese lugar necesariamente aparece distorsionado. Ya sea distorsionado en cuanto a la dilución, es decir, en cuanto a la disolución, como distorsionado en cuanto al acento que ponemos en lo que representa el lugar en donde encontramos el nodo norte. Entonces, desde mi punto de vista, son puntos muy problemáticos para cualquier elemento para cualquier planeta, específicamente el Sol y la Luna y especialmente el Sol y la Luna, ¿de acuerdo? Son puntos problemáticos para el individuo. Son puntos y los planetas que se encuentran en ese lugar son planetas necesariamente problemáticos. Y muchas veces podemos determinar que donde nos vamos a encontrar pues un foco de problemas permanente en el orden de la manifestación de lo que son las determinaciones de la carta en los puntos en donde se encuentran los nodos. Y eso lo apreciamos y lo vemos muy marcadamente. Estábamos comentando antes que el nodo norte representa el lugar donde yo tengo que ir y el nodo sur el lugar que representa mi zona de confort, ¿no? Eso no es exactamente así. O sea, realmente cuando nosotros vamos al nodo norte no encontramos nuestro significado. La búsqueda del nodo norte no es aquello que está vinculado al significado. Es aquello que está vinculado a lo que yo experimento como falta. De la misma manera que el nodo sur no implica necesariamente algo que ya haya sido vivido o algo que haya sido ya masticado, sino que representa un punto que es un punto importante en cuanto a lo que representa la disolución de nuestras intenciones respecto a lo que representa el nodo norte. La manera en que nosotros experimentamos, ¿de acuerdo?, el deseo, ¿de acuerdo?, de ser algo frente a lo que representa la querencia de serlo. Y es muy importante en este contexto definir la diferencia que hay entre querer y desear, ¿no? O sea, el querer es un dictamen que necesariamente se lleva a efecto. O sea, lo que queremos es lo que conseguimos. El deseo es lo que anhelamos y estamos destinados a no conseguir, en favor de lo que queremos en realidad. Entonces, los deseos no se cumplen, porque en el momento en el que se cumple un deseo, se convierte en querencia, por lo tanto se convierte en voluntad. Eso lo describe maravillosamente, por parte de los antiguos, y está en la filosofía platónica implícito e incluso expresado explícitamente en varios textos, ¿de acuerdo? Que lo describe maravillosamente Schopenhauer en nuestros tiempos contemporáneos, ¿no? Contemporáneos en el sentido de la etapa moderna, un momento muy importante en cuanto a la comprensión de la dicotomía que hay entre destino y libertad, ¿no? Precisamente en esos momentos históricos, destino y libertad se convierten en algo que no es contradictorio. Y ese factor es un factor que ya está en el estro necesario para comprender la dimensión de lo que es el fenómeno de la astrología horoscópica, ¿no?, en su momento histórico. Cuando nosotros estamos hablando de nodos, estamos hablando, por lo tanto, de la relación que hay entre el deseo y la frustración, donde el deseo es el nodo norte y la frustración es el nodo sur. Y como el deseo conlleva necesariamente frustración, no se puede entender el nodo norte sin el nodo sur. Y eso es lo que se articula luego dentro del marco de la carta, en un sentido general, cuando nosotros auscultamos lo que está implicado dentro de los cuatro ejes cardinales, es decir, de los cuatro puntos cósmicos, ¿de acuerdo? Que allí sí es donde encontramos realmente hacia dónde apunta la acción deliberada del individuo. Es decir, aquello por lo que el individuo ha de ser juzgado, eso es lo que representa la casa décima. Aquello por lo que al individuo se le van a pedir cuentas es aquello que representa la casa décima. Mientras que aquello que el individuo atesora como fruto en su proceso de liberación del destino está implicado en la casa novena. Por eso, en el paralelismo entre conceptos que no son equiparables, diríamos que la casa
Décima significa mesuranema, que representa praxis, es el nombre que le daban los griegos al 10.º lugar, lo denominaban praxis, ¿de acuerdo? Lo que representa la casa décima estaría vinculado a ese propósito deliberado, y lo que representa la casa novena es toda la riqueza, ¿de acuerdo? Que a través de la desencarnación, en el proceso de acción o de liberación del karma, pues se precipita en forma de dharma, ¿de acuerdo? Con lo cual eso está implicado y necesariamente debe ser comprendido a través de lo que está relacionado con el 11.º lugar, que es el que en términos griegos se denominaba la casa del buen espíritu, la casa del buen daimon, ¿no? Quiere decirse que la acción del buen daimon es la que genera ese proceso, también se ha denominado Dorian Gieser Greenbaum, por ejemplo, la maravillosa estudiosa de los tiempos antiguos que hizo un texto maravilloso acerca del daimon, nos indica que se puede asociar al ángel guardián. O sea, por decirlo así, el daimon es quien nos guía y quien provoca esos acontecimientos que la astrología moderna, la astrología vinculada al junguiano, a los criterios junguianos arquetípicos, pues las famosas sincronías están vinculadas al papel del daimon, al papel del factor que está implicado dentro de lo que es el 11.º lugar. El daimon es como la sonrisa del destino, ¿no? Que es la que nos lleva desde el karma al dharma, en un sentido de traducción pues un poco abusiva del concepto. No está tan vinculado a los nodos, karma y dharma, como la teoría de la reencarnación es una teoría totalmente espuria dentro del ámbito de la astrología, porque la astrología no se centra en cuestiones de índole escatológica. La astrología no tiene una dimensión escatológica por sí misma. Y por lo tanto el tema de la reencarnación es un tema que es totalmente espurio a la condición de la astrología. Porque yo prefiero llamar la astrología directamente, porque en realidad son las bases incluso de toda forma de astrología. Quiere decirse que no estoy hablando de la astrología tradicional, sino de las bases a partir de las cuales se generó todo el sistema ulterior. Entonces, bueno, se puede preguntar o se puede establecer si realmente a partir de la carta natal podemos decir que hubo vidas anteriores o si hay vidas posteriores, o la relación que hay entre muerte, renacimiento y carta natal. Todos son temas válidos, pero no están centrados estrictamente en lo que es la praxis astrológica desde un punto de vista metodológico. Bueno, hay otro factor también muy interesante vinculado al tema de los nodos y la luna, que es las atribuciones de la luna. Nosotros hemos visto que la luna representa proceso de transformación, crecimiento y muerte. Proceso también de renacimiento y de nutrición. Ese proceso de renacimiento y de nutrición marca una relación entre lo que es real y lo que es la realidad. La realidad es un atributo de lo real. La realidad, lo mismo que la blancura es una característica de lo blanco, hay muchos tipos de blancura y solamente un tipo de blanco, es decir, yo veo la blancura en esa pegatina que hay en tu ordenador, ¿no? Y veo la blancura que hay en la pizarra. Y son blancuras diferentes, pero el blanco es lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando de la relación que hay entre lo real y la realidad, estamos hablando de la relación que existe entre la verdad y su reflejo. Quiere decirse que la realidad, y eso es en términos aristotélicos, la realidad es el reflejo de lo real. Y por lo tanto es una ilusión, es una especie de espejismo, ¿no? Entonces, la función de la luna es una función puramente refleja, es una función puramente reflexiva, no implica necesariamente pasividad. Quiere decirse que cuando nosotros estamos hablando de la luna, estamos hablando de una función activa. Esa función activa, como maravillosamente explica, por ejemplo, Henry Corbin en sus maravillosos tratados acerca de la luz, habla de la luna y habla del alma, y habla de la imaginación activa. La imaginación activa es un proceso que tiene que ver con nuestra matriz.
o lo que los árabes denominan la fitra, que es el instinto humano, que es esa chispa divina, de acuerdo, que alienta dentro de todos nosotros, que establece esos principios que están vinculados dentro del ámbito de la astrología antigua a lo que representa el alma, que es el factor mental, que determina la aparición de lo que nosotros estamos viendo. La aparición de lo que nosotros estamos viendo, todo lo que nosotros estamos viendo, es una función lunar, es una función refleja, es la manera en que reflejamos lo real y la manera en que eso real se manifiesta. Yo no veo eso. Lo que percibo en realidad es una interpretación. Yo no soy capaz de ver lo que es real. Es como indica Kant, la diferencia que hay entre el noumeno y el fenómeno. Yo puedo ver lo que las cosas aparecen, no lo que las cosas son en sí mismas. Puedo ver lo que algo es para mí o para sí, pero no en sí mismo. Y ese factor es un factor cardinal para entender lo que representa la luna. Con lo cual la luna representa 3 factores fundamentales. Y cuando lo veamos nos daremos cuenta hasta qué punto la luna significa los apegos, ¿no? O sea, lo que el ser humano siente con mayor angustia, que no desea perder. De hecho, lo que está vinculado a la muerte, es decir, lo que para nosotros equivale a la muerte, es la pérdida de la memoria, la pérdida de la percepción y la pérdida de la capacidad de imaginar. Son esos elementos sin los cuales el ser humano considera que no está vivo. Es decir, la pérdida de cualquiera de estos 3 atributos equivale a la pérdida de los otros 2. O sea, cuando yo pierdo la imaginación, pierdo la capacidad de recordar y pierdo también la capacidad de percibir. Porque la imaginación es una función correlativa al acto de percepción. Cuando yo percibo algo es directamente porque lo he imaginado. Y es un proceso sintético, y es un proceso que se da siempre frente al cual nuestra comprensión de lo que estamos sintiendo es póstuma. Es decir, yo por ejemplo estoy viendo la cámara, pero yo no estoy viendo la cámara, estoy recordando la cámara. Ver la cámara es recordarla. Es una continua actualización de algo que ya no existe, de algo que ya no está. Con lo cual lo que representa la luna es precisamente eso, y esa es la relación que tiene la luna con la muerte. Porque todo lo que percibimos, de la misma manera que todo lo que recordamos, de la misma manera que aquello que proyectamos en forma de imaginación, todo está muerto ya. Pero es algo que nace de la vida. Y ese punto que nace de la vida, esa vida inefable, ese tabernáculo del reflejo, como dice Fernando Raúl maravillosamente, el tabernáculo del reflejo, el crisol donde eso se produce, es lo que representa la luna. Entonces, respecto de lo que estábamos hablando, por lo tanto, la luna, para empezar, es la manera en que nosotros sentimos, la manera en que nosotros, ese sentir se divide en tres, podemos diferenciarlo en tres dimensiones, ¿no? La dimensión de la memoria, la dimensión de la percepción y la dimensión de la imaginación. Todo lo que vemos es imaginario, es decir, procede de la imaginación. Y una imagen es imagen porque ha sido imaginada, y porque ha sido imaginada por el sujeto. Hay que entender que el sujeto en este marco, y en el marco del pensamiento antiguo, el sujeto es el subjectum, es decir, lo que subyace, el sustrato. Quiere decirse que el sujeto es lo contrario de lo que en términos modernos se denomina. O sea, el sujeto no es yo no soy sujeto, yo no soy sujeto. Yo soy un objeto, es decir, yo soy una realidad. El subjectum, lo que subyace, es lo que es por debajo de la realidad, es decir, lo real. Y ese detalle es muy importante. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo la luna es un reservorio de estímulos. Y ese reservorio de estímulos es un reservorio global. Es, por decirlo de alguna manera, el reservorio global de todas las experiencias evolutivas, todas las experiencias desarrolladas a lo largo de la vida por todos los elementos que han interactuado, porque no es una interacción de fuera a dentro, es también una interacción de dentro a fuera. En línea con lo que estábamos comentando acerca de los nodos, es una relación de intercambio. O sea, la luna me nutre y a través de mi manera de reaccionar yo interfiero con la luna. Es un proceso de intercepción.
De la misma manera que ella me nutre, yo interfiero. Y ese proceso de interferencia genera más información, una información que se disipa dentro de todo el sistema. Con lo cual, aquello en lo que se convierte la luna, como muy bien decía Gurdjieff, ¿de acuerdo? La luna es la memoria de los muertos. La luna es la memoria de los muertos. Eso quiere decir que todo aquello que ha sido experimentado, vivido, sentido, queda dentro de todo ese sistema establecido en una especie de campo magnético, es decir, un disco, ¿de acuerdo? Rígido, como el del ordenador, es decir, un disco magnético. Entonces, ese reservorio es un reservorio al acceso, ¿de acuerdo?, de cualquiera que tenga la clave para interpretar. Muy bien, quiere decirse que todo lo que se ha condensado allí, todas las memorias de todos los seres vivos, incluso de todos los seres muertos, de todos los entes naturales, están condensados, ¿de acuerdo?, dentro de ese sistema que está girando continuamente, que es el sistema de la Luna. En ese ámbito, yo vibro con ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que determina el que una determinada memoria acceda a mí? ¿La memoria es memoria personal o es memoria colectiva? No existe la memoria personal. Es simplemente un acontecimiento o un estímulo, determina que en cada momento yo voy a ser provisto de el estímulo, ¿de acuerdo?, va a generar necesariamente una respuesta que es una respuesta necesaria. Y esa respuesta necesaria irá tanto tiempo como necesite en el pasado para encontrar la combinación de elementos que vibren con lo que yo estoy experimentando en ese momento. No hay límites en ese aspecto. Quiere decirse que yo tengo acceso a todo lo que tiene que ver con la Luna siempre y cuando el medio me estimule de manera adecuada para que eso se manifieste. Con lo cual, desde el punto de vista de ese sistema, que es el sistema descrito por Alkin en el Tratado sobre los Rayos Estelares, la condición del alma es una condición de interacción con la totalidad de lo vivido. El estímulo, la naturaleza del estímulo, es lo que determina que yo acceda o no acceda a un caudal u otro, a un elemento u otro dentro de ese continuo en cuanto a lo que representan las memorias. Y por lo tanto, el acceso es completo. Cuando nosotros estamos hablando de vidas anteriores, existe la posibilidad, evidentemente, de vibrar con vidas anteriores. Porque en realidad, cuando tú, por ejemplo, estás recordando el primer polvo que echaste, estás viviendo una vida anterior. Es decir, estás viviendo algo que no viviste tú, sino que vivió la Luna por ti. Y el estímulo que genera este momento hace que en el instante presente experimentes eso como si eso fuera tuyo. Como si eso fuera tuyo. Pero no es tuyo, es de todos. Es algo que está en el seno de la Luna, a lo que tú accedes porque hay un estímulo dentro del cual tú identificas lo que es propio o lo que es personal. Si ese estímulo no se relaciona con lo que tú tienes programado, lo experimentarás como el recuerdo de otro, o lo experimentarás como un acontecimiento aparentemente sin conexión. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy viendo el vaso y a lo mejor el vaso forma parte de mi percepción periférica. ¿Por qué? Porque no me implica. En realidad el vaso está ahí, pero yo no lo veo. Lo veo únicamente cuando me implica. En el momento en el que me implica, el vaso de repente se materializa. Ese darse por aludido por la percepción es lo que representa, y evidentemente yo no interpreto el vaso como si fuera yo interpreto el vaso como si fuera otra cosa. Cuando estamos hablando de memoria asociada al ego, estamos hablando de una memoria en la que yo me creo el vaso. Es decir, me creo la persona que cardó en ese momento determinado con una mujer. ¿Se entiende? O sea, en realidad, eso que yo estoy evocando es como la imagen del vaso. Y ese detalle es muy importante tenerlo en cuenta porque hasta cierto punto nosotros no es que tengamos una línea de vidas, no es que nosotros tengamos una línea de vidas autónomas, no es que sea una sucesión de egos buscando un proceso de liberación, de liberarse. No. Eso es totalmente ajeno a lo que es la comprensión tradicional de la palingenesia o de la metempsicosis. Palingenesia, metempsicosis y reencarnación son conceptos diferentes, ¿de acuerdo? Pero el concepto de reencarnación es claramente espurio dentro del ámbito de la tradición. Es un fenómeno moderno
que se da en tiempos muy recientes y que no se corresponde con el verdadero sentido de la palingenesia y la metempsicosis, que está dentro del orden de lo que es la gnoseología o la comprensión de lo trascendental de parte del pensamiento antiguo, específicamente el pensamiento antiguo grecolatino, pensamiento antiguo de índole platónico, pensamiento antiguo griego. Entonces, desde ese punto de vista, cuando nosotros estamos hablando de la dialéctica de los nodos, cuando nosotros nos estamos relacionando con el nodo sur, encontramos muchas adherencias, muchos elementos residuales que se corresponden con la experiencia de lo vivido en el nodo norte. Eso quiere decir que como en el nodo norte yo experimento una falta total de estímulo, o sea, en el sentido de que es un espacio en el que yo lo que siento es el vértigo de estar hundiéndome, y por lo tanto es un lugar. Una manera muy clara, por ejemplo, de entender lo que es el nodo norte es la llaga en la parte interna del carrillo. A mí se me hace una llaga en la parte interna del carrillo y estoy continuamente hurgándomela. Lo cual es absurdo, porque cuanto más me la hurgo, menos voy a conseguir que cicatrice. Es decir, me la estoy hurgando porque de alguna manera hay algo que me empuja a hacerlo. Es como un vacío, es como una pulsión de muerte. Eso es lo que se da dentro del nodo norte. Los efectos de estarme hurgando la llaga en el interior del carrillo es el nodo sur. Es decir, es el aumento de la llaga, la gangrena de la llaga. La gangrena por el hecho de estar hurgando continuamente en ella. Con lo cual, no hay nada liberador en el nodo norte, porque el nodo norte implica la búsqueda de algo que deseo. Ni tampoco hay nada que sea malo en el nodo sur en el sentido, o adverso en el nodo sur, o disruptivo en el nodo sur en el sentido de que son las consecuencias necesarias del estar sometido a la tiranía del deseo. Y en el ámbito de la tiranía del deseo es como si la luna, ¿de acuerdo?, entrara en una fase o en un elemento de dispersión, en donde no tiene muy claro exactamente qué es lo que me debe aportar. Es como si estuviéramos hablando de una especie de buffet libre, ¿no?, en el cual vemos acontecimientos dispersos de vidas no vividas por mí, pero que vibran conmigo y que tengo tendencia a asimilar como un espejismo a lo que es la dispersión del momento presente. Porque hay que tener en cuenta que el gran problema que tiene el individuo es precisamente que se considera individuo, es decir, se considera solo, se distancia del entorno, es incapaz de vivir en el instante presente. En el instante presente sería ese punto en el cual uno vive en conexión con lo real y pierde el sentido de la realidad. Es decir, en ese proceso de atención plena en el que el individuo se convierte en factor activo o su imaginación activa se convierte en imaginación creativa. Es decir, cuando yo estoy tan concentrado hablando o diciendo todas estas cosas que no soy consciente de cómo se van articulando mis palabras, sino que simplemente se dan y fluyen sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo. ¿Eso por qué se da? Eso se da porque yo entro en fase con esa conciencia universal. Entonces, como me centro totalmente en el instante presente, rápidamente no tengo que preocuparme, la información fluye por sí misma, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Dejar de hacer el esfuerzo implica que surja lo que tiene que surgir, que aparezca lo que tenga que aparecer, porque estoy viviendo en el momento presente. Eso es cuando la luna está funcionando en su nivel de mayor prestación. Cuando el individuo está haciendo precisamente o está conectando, de acuerdo, con esa dimensión lunar, con la luna. Y la luna, entenderla en la carta, implica necesariamente comprender que todo lo que está implicado por el movimiento de los planetas es extralunar y por lo tanto es ajeno a la vida. El único vínculo que yo tengo con lo que pasa afuera es a través de quien gobierna dentro. Y quien gobierna dentro es la realidad. Es decir, el efecto de la luz vibrante a través del medio potencial que genera la manifestación corpórea. Porque yo estoy hecho de luz. Es decir, yo estoy hecho de vibración. La luna es mi propio cuerpo. Es mi propio cuerpo en su dimensión tetrádica, es decir, en sus 4 dimensiones. Dimensión terrenal, es decir, sólida, líquida, gaseosa y radiante. Y soy eso.
soy un campo análogo al campo de la Tierra al que yo conformo. Con lo cual, cuando nosotros estamos hablando de reminiscencia, que es un concepto platónico, cuando estamos hablando de reminiscencia, estamos hablando del vínculo del individuo con la totalidad de lo vivido y la conformación del individuo en su complexión, ¿no? Como decía Hegel, ¿de acuerdo? Es el universal concreto. Es decir, el hombre se vuelve concreto en lo universal. Lo universal se plasma en el hombre. Y eso pues tiene que ver con la idea platónica del concepto de la teoría de las formas, que está en la República explicado de manera amplia en el Fedro o en el Fedón. Eso está en la universidad. Nosotros no necesitamos ser outsiders y estudiar astrología de acuerdo en círculos alternativos. Eso lo podemos aprender tranquilamente en nuestras aulas porque conforma nuestra herencia. O sea, es nuestra herencia. La astrología es lo que nos aporta la tradición, es nuestra herencia, algo a lo que no debíamos bajo ningún concepto renunciar. Y algo que necesariamente no nos va a hacer viejunos, sino que nos va a dar una dimensión moderna realmente. Realmente un hombre es moderno cuando asume el reto de lo clásico, del clasicismo. ¿Cuándo llega el romanticismo? El romanticismo es una manifestación de la Ilustración. ¿Y se da cuándo? Cuando el hombre se atreve a ser clásico.